Por eso estamos con Paloma Escudero, ella es militante feminista, estudiante de educación inicial y acompañante terapéutica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Palo? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Queremos entender un poco más este tema, Palo, para ver por qué este proceso tardó tanto tiempo. Entendemos que hubo mucho lío por el tema de los países. Nicaragua, Brasil entran en la ecuación. ¿Tenés idea como para contarnos qué es lo que está pasando? Sí, bueno, como dijiste recién, claro que abogada no soy. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente quienes estamos en estas causas aprendemos bastante de los procesos judiciales. Claro. Y más todavía cuando nos interpelan o como bueno, yo formo parte del movimiento feminista, ni una menos, del movimiento social. Y en el acompañar esas violencias nos lleva también a tener que entender un poco de estas lógicas judiciales. Me hace acordar por ahí una familia que tiene la desgracia de que un familiar se enferme. Totalmente. Empezás a entender todo lo de la medicina y las terminologías. Empezás a hablar con términos legales. Claro. Bueno, también esto, lo que vos recién decías, fue un proceso muy largo, suelen ser muy largos. Pero este caso tuvo la particularidad de que el abuso sexual sucedió en Nicaragua. Uh-huh. Eran personas argentinas. En otro país. En otro país. Y a su vez, Juan D'Artes tiene nacionalidad brasilera. Entonces, de lo que hablamos acá es de un caso de derecho internacional uh-huh. penal, en el cual se juntaron 3 países, 3 tribunales de justicia de 3 países distintos para poder llevar adelante esta causa. Lo más relevante que pasó ahora, y por lo que tenemos, bueno, la sentencia que se conoció ayer, es que los 3 países colaboraron con mucha efectividad para que esas pruebas se llevaran a cabo, se llevaran adelante y se resguardaran para el proceso judicial. Lo que se remarca también es la importancia de esta colaboración. Si bien, bueno, Telma, mira, acá tengo un machetito. Dale, mándale. Telma, bueno, la denuncia la hace pública en diciembre de 2018. Ella pasa por 9 pericias. Uh-huh. 3 en Nicaragua, 5 en Argentina y 1 en Brasil. Pericia sería psicológica y física. Psicológicas. Okay. Quisieron hacerle físicas, pero claramente no tiene ningún sentido con los años que pasaron. Claro, el hecho fue en 2009, cuando ella tenía 16 años. Exactamente. En plena gira de una obra en la que trabajaban juntos, compartiendo elenco con D'Artes. Top era la último show de toda su gira de la reconocida novela Patito Feo que estaba en el top a nivel mundial. Uh-huh. Imagínense en toda esa euforia, en todo eso. Y por eso también es muy importante algo que tuvieron en cuenta ahora los jueces, que fue, en primer lugar, respetar el tiempo de la víctima. Aceptar eso. Que eso también es gracias a los tratados internacionales que hay. ¿Aceptar el tiempo de la víctima se refiere a la minoría de edad o a la demora en la denuncia? El tiempo en hablar. Bien, okay. Perfecto. El tiempo en hablar. Por un lado, mantener el tiempo... respetar ese el tiempo. Respeto del tiempo... por otro lado, la credibilidad de la palabra de Telma, de la víctima, de quien habla. Por otro lado, tener en cuenta y poner en el centro la responsabilidad del acusado, su rol como adulto. Y a su vez tener en cuenta también su rol dentro de toda esta estructura que veníamos contando recién. Referente, adulto responsable, las diferencias de edad, tener en cuenta que era una persona con mucho poder, de alguna u otra forma sí tenía el poder, porque bueno, era el galán de la tira. Todo eso se pone en juego, todo eso es lo que la justicia ayer tuvo en cuenta para dar esta sentencia, y justamente es eso. Como todos agravantes, digamos. Claro. O sea, ser el galán, ser más grande, adulto.
Bien, Pero lo súper importante es que lo tuvieron en cuenta. bien. Que este es uno de los grandes problemas que tenemos estructurales para el acceso a la justicia, son estos 3 puntos. Claro. Aceptar el tiempo de las víctimas a la hora de hablar, respetar y darle valor a su palabra, y sobre todo que, como decía recién, tuvo 9 pericias. Eso quiere decir que durante el proceso, si bien los jueces tuvieron en cuenta ahora la palabra de ella, durante el proceso siempre se buscaba la fisura en su relato. Claro. Se buscaba, y es una revictimización muy constante y agotadora, que eso también lleva a que muchas víctimas o muchas sobrevivientes no se animen a llevar adelante esos procesos Sí, o judiciales. desistan en el Sí, proceso. claro, Decir, che, bajen. otra vez tengo que hablar de esto que me pasó, que lo revivo todos los días en mi mente, lo voy a tener que revivir en una instancia judicial y demás. Totalmente. Bueno, Sí. y aparte hay que sumarle también que hay una realidad, que había como un... A ver, la sociedad, las redes sociales, generó una cuestión de aguas divididas, justamente por no entender esta parte en la que vos hablabas, Pablo, recién, de el tiempo que la persona se toma para poder hablar de esto. Porque no es decir, bueno, me pasa, lo digo. No siempre es A y B. O sea, hay todo un proceso interno de asumirlo y de lo que uno siente. Pero digo, estas cuestiones de las aguas divididas, que sea como sea siempre... En la justicia y en otros casos, en derecho penal también ocurre, de que muchas veces eso también va marcando un poco el pulso de las decisiones que tienen que tomar los jueces. Porque así como hay gente que está a favor de... No hablemos de a favor o en contra, sino gente que apoya y acompaña a la causa de Telma, también hay un montón de otros, hombres y mujeres, que sorprende incluso, que no creen o no confían en su relato. Y creo que es ahí un poco el ejercicio de presión en el que tienen que terminar decidiendo sobre esto. Si bien esto fue en Brasil, porque esta decisión se tomó en Brasil, no deja de jugar, porque el caso llegó y, bueno, como has dicho vos, ha tenido trascendencia internacional. Lo que ha pasado, por lo menos, latinoamericana. Sí, sobre lo que decías al principio, bueno, yo decía, recién comentaba lo de las 9 pericias. Ella tuvo una declaración, no, perdón, miento. 3 declaraciones, tuvo que declarar 3 veces. Juan D'Artes lo hizo una sola vez, que no se negó a responder. Sumado a eso, la defensa 4 veces quiso dar marcha atrás para que no se llegara a juicio. Y a eso le sumamos todo el hostigamiento y todos estos discursos de odio, esta violencia, este acoso. Porque es eso lo que se genera. Cada vez que el tema tomaba un poquito más de relevancia, era de nuevo un hostigamiento constante. Bueno, tenemos a la periodista, activista, feminista Luciana Pecker viviendo en el exterior por el hostigamiento y las amenazas que recibía, y sabemos que es una de las principales compañeras de lucha en todo este proceso de Telma, desde el momento en el cual pensó en hacer la denuncia. Entonces, es justamente eso, es muy complejo. Y también aclarar que hubo 2 instancias. Claro. Hubo una primera instancia que recordarán porque no fue hace mucho, en la cual él queda absuelto. En 2021 fue, justo Exacto. a final del proceso fue, sí. Totalmente. En la que él queda absuelto porque el juez federal de San Pablo, era un juez federal común, no tenía, la verdad, que mucha información sobre el caso. Juzgó el caso como se juzgaría cualquier otro delito. Sin perspectiva de género. Sin digamos. perspectiva de Bien. género, pero lo juzgó como si estuviera juzgando un delito de corrupción. Sí. Sin ningún tipo, o sea, sin entender las pruebas con la complejidad que tienen. Y eso es lo que ahora se resolvió. Los jueces ahora, en segunda instancia, lo que resolvieron es justamente que este juez se había equivocado, que tenía desconocimiento claramente de la causa y de cómo llevarlo adelante, y que tenía desconocimiento de los tratados internacionales, de cómo se llevan adelante estos casos, cuál es la perspectiva que hay que tener y demás, esto de la importancia de la palabra, cuáles son los tipos de pruebas, cómo son, que es muy distinto a algo tangible. Sí. Y bueno, y justamente lo tomaron desde este lugar que decía al principio, y ahí es cuando cambia todo. Claro. Eh, Y el tema es que ahora supuestamente está condenado a 6 años de prisión
y debe cumplir, a menos que apele, que eso también es otro factor, un régimen en una prisión semiabierta, lo que implica que tiene que pasar el día en la... Estoy hablando huevada. Puede ¿no? estar- Es así, puede- el día puede trabajar, puede ir a salir de la cárcel para trabajar, pero él tiene que dormir en la cárcel. Claro. Eso es lo que ayer informaron. Pero bueno, como Eso es dijiste, una no cuestión brasilera. Sí. Ahí va. Es lo que acá se llama la Condicional. la condicional, que cumple con ciertos requisitos cuando ya está terminando la Claro. condena, por buena conducta y demás factores. Acá tendría otros factores que, bueno, no están en conocimiento todavía público para los abogados de Telma y demás, pero sí, sería así. Él tendría el derecho durante el día de trabajar y a la noche estar en la prisión. cárcel. Claro. Pablo, ¿qué significa este fallo para el colectivo, digamos? ¿Cómo lo toman ustedes? Uf, es un fallo sumamente movilizante. Toda la trayectoria de Telma desde ese diciembre de 2018 al movimiento de mujeres nos cambió desde algún u otro punto. Es un momento de una mínima esperanza, es como decía ella ayer. Muchas veces nos pasa, y me incluyo como denunciante de un abuso sexual infantil, en esto del cansarse de los procesos judiciales, de el perder la fe, la esperanza. Y esto es un antecedente histórico que da la fuerza, sobre todo a América Latina, de que lo importante que es hablar. Acá en Argentina, un 15,5% de las causas de las denuncias por delitos de violencia sexual llegan a tener una sentencia. En Brasil es del 1%. Y estamos hablando de un caso que revolucionó a 3 países. Hizo que 3 países se pusieran de acuerdo y entendieran la importancia y la relevancia que tienen estos casos realmente. Es una inflexión completamente importante, de suma importancia. Y me parece que importante, que no quiero dejar pasar, está la Convención Internacional Belém do Pará, de la cual participan Argentina y Brasil, que da las pautas a los sistemas judiciales de cómo tratar y cómo valorar a las víctimas de delitos vinculados a cuestiones de género. Esto fue sumamente importante y crucial a la hora de la sentencia y a la hora de tratar el caso. Por eso es tan importante tener siempre políticas públicas en cuestiones de género. Hoy en día, lamentablemente, en nuestro país estamos viviendo un vaciamiento de esas políticas públicas que nos afectan directamente. Hasta es más, traje como dato que la noche en la que salió el video de Telma Fardín, la línea de llamados contra el abuso sexual en infancias aumentó un 1.200%. Un 1.200%. Y las llamadas a la línea 144 incrementaron un 123%. Esa misma noche. La 144 es violencia. Violencia de género. Bien. Sí. Entonces, ahí damos cuenta de la importancia que es hablar, de la importancia que es concientizar también. Y visibilizarlo públicamente, digamos, en medios y la trascendencia que tuvo el caso, me parece que eso ayuda a que Sí. otros puedan hablar, digamos. Y además, el video fue muy contundente en verla a ella rodeada de gente, rodeada de compañía, ver que ella no estaba sola y que lo podía hacer. Y de ahí también saber que hablar no está mal, también tener en cuenta la cantidad de años que pasaron, que ella era una adolescente. Entonces, esa valentía hace que se multiplique, que se replique y que otras personas se animen a hablar, a denunciar. Y bueno, y el fallo, la sentencia de ayer demostró que luchar sirve. Es una frase que anda dando vuelta y que luchar sirve y siempre sirve. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a Muy ustedes. valioso, gracias.
muy importante que se hablen estos temas y que, bueno, se multipliquen cada vez más las voces. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.